Amigos de Revista Pado, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hoy sábado con el honor de platicar con David Alonso, uno de los jinetes más reconocidos, sino yo creo que es el mejor jinete de México. Por lo menos tiene unos seguidores impresionantes. Todos aquellos que amamos los caballos, buscamos aprenderle, buscamos saber qué nos dice, qué nos orienta, cómo le hizo aquella ocasión que tenía el caballo, etcétera. Entonces, de los mejores entrenadores, jinetes, susurradores de caballos, les llamo yo, porque son aquellos que saben hablar caballo. David, qué gusto. El gusto es mío, Carlos. Un honor también que me estén haciendo esta entrevista y nada más quisiera precisar, no soy, aunque monto, no me considero el mejor. Creo que mi ámbito de especialidad es el comportamiento, la rehabilitación de caballos y jinetes tenemos muy buenos aquí en México. Entonces, gracias por las flores, pero creo que ahí me queda grande la etiqueta. Fíjate que yo tengo A mí me ha gustado el caballo toda la vida, toda la vida. O sea, yo debí de haber nacido en caballo y lamentablemente no fue así, pero mi amor y mi pasión por esto siempre ha sido. Entonces, siempre he tenido la oportunidad he buscado el ver gente como tú, el ver gente y efectivamente, pues lo que pasa es que jinete depende de la especialidad, depende de a qué te dedicas, etcétera, ¿no? Tenemos un Aldo Garibay que, bueno, es extraordinario hablando del rodeo, tenemos a un Nicolás Pizarro hablando de salto, tenemos grandes jinetes en sus especialidades, pero alguien, y me decía Carlos Gómez Franco, que también es extraordinario jinete deportista, que después de saltar ya unos 60 y unos 65, cuando se pasó del salto al dressage. Y cuando empezó dressage, dijo, cuando aprendí dressage aprendí a montar. Sí. Entonces, la parte ecuestre, la parte montar no es tan simple y yo creo que eso es lo que tú haces, que te vas a la esencia, ¿no? Tenemos grandes como Álvaro Pedrero, que también son extraordinarios maestros de qué hacer con el caballo, ¿no? Sí, yo siempre estoy, la parte esa de leer el caballo es algo que se me da. Me encanta ser observador, ver las conductas, las situaciones, todas las situaciones de comportamiento me llaman la atención. Esa es como que mi fortaleza. Y como bien comentabas, yo siempre estoy tratando de preparándome, en el caso creo que decías de Nicolás o de quien, el que tomó la clínica esa de dressage, de que aprendió a montar, en mi Ah, caso ha de sido el Carlos reining. Gómez Franco. De Carlos Gómez Franco, sí. Eh, y yo he tratado de aprender a montar practicando el reining. El reining me ha dado muchos elementos para al estar arriba del caballo, tener herramientas para el control del caballo. Entonces, he tratado de complementar una cosa que se me da de una manera natural, que es mi talento, y otra cosa que no tengo, pero que he tratado de fortalecer, tomando clínicas, participando de vez en cuando en alguna competencia y pues siempre estar en esto, tratando de aprender un poquito más. Extraordinario. Y sí, fíjate que, y el caballo yo creo que al ser un ser vivo, pues también no puedes decir que sabes controlar todos los caballos, porque cada caballo tiene su propio carácter, tiene su forma de manifestarte, siendo el animal Temperamento. más sensible de la fauna, pues a veces está de buenas, a veces de malas, a veces tiene carácter fuerte, a veces es muy dócil. Totalmente. No podemos, no, es un ser viviente que siente, igual que nosotros, que le duele su cuerpo, que tiene estados de ánimo, que tiene motivaciones y pues también se enoja y le da miedo. Entonces, uno a veces pierde de vista como que siempre queremos el caballo, tenerlo a disponibilidad como si fuera un objeto. Y esa parte, el cambiar ese chip al entender que es un ser sintiente, marca la gran diferencia. ¿Qué es lo primero que sugieres al montar? Digo, vamos a hablar a Revista Paddock, pues ya lo sigue gente que sabe montar, que hay unos muy malos como yo, hay unos muy buenos. ¿Qué es lo primero que sugieres al estar en el caballo? No, ya llámese en todos los caballos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Porque
A mí me habían enseñado, por ejemplo, acercarte, mostrarle que eres noble, que no le vas a hacer daño. Está, incluso lo leí en un libro, en una novela, escuché del encantador de caballos que decía de que le soplaban en los ojillos, ¿no? En la nariz, en las fosas. Ajá. Y, Lo primero para mí, bueno, a mí me contratan pues de muchas disciplinas y yo les puedo decir que de ninguna soy experto. Tengo nociones de algunas disciplinas, pero por ejemplo, me invitan de un hípico, de salto. Pues yo de saltar no sé nada. Alguna vez tuve experiencia ahí, trabajé en un hípico y tuve algo de experiencia con caballos Wamblood, pero de saltar no sé nada. Entonces, el caballo es caballo en cualquier disciplina. Entonces, hay algo que para mí hasta ahora recientemente sé que se llama coherencia cardíaca, pero en términos coloquiales y sencillos es algo también que le llaman rapport, ponerte como que al mismo nivel del caballo, que el caballo sienta tu latido cardíaco, que sienta tu tranquilidad, que tú eres la fuente de paz, la fuente de tranquilidad. Los caballos de manera natural son seres de armonía. Entonces, cuando uno está frente a un caballo, obviamente él también te desconoce. Si eres una persona con la que no está familiarizado, pues te desconoce. Si lo llevas a un lugar que no es familiar para él, pues entra también en ansiedad. Y atrás de la ansiedad, pues hay miedo, empiezan a relinchar, a manotear, a sentirse todos inquietos. Entonces, lo primero que para mí es bien importante es hacerle sentir que soy la fuente de tranquilidad, que soy la fuente de armonía. Y para eso necesitamos llegar a un nivel de coherencia cardíaca. Es decir, estar tranquilos los dos y que él siente ese rapport hacia mí de tranquilidad, que yo lo voy a sacar de apuros, que no tiene por qué estar nervioso. que Eso eres es lo parte primero. de... Sí, y hay otra cosa bien importante. Si a mí me llevan a trabajar un caballo que tiene alguna situación o voy a montar un caballo que no conozco, lo primero que tengo que hacer es un escáner de personalidad, por llamarlo de alguna manera. Obviamente en los caballos no es personalidad, en los caballos es el brío. Entonces tengo que escanear su brío, saber qué tipo de temperamento tiene, qué tipo de carácter tiene. Inmediatamente yo puedo leer si es un individuo, así en términos generales, dominante o inseguro. Si es inseguro, ya sé qué tengo que hacer. Si es dominante, ya sé qué tengo que hacer. Entonces, eso se da en los primeros 5 minutos al llegar, al acercarte a un caballo. Y eso es lo primero. Y ya de Oye, ahí, que cuando es dominante, por ejemplo, porque que no sea tan dócil, porque digo, nosotros tenemos el club de cabalgatas, ¿no? ahí hay algo, ahí hay algo. La docilidad no tiene que ver con la dominancia. Ok, a ver. Sí, un caballo dominante es un caballo invasivo, te echa el cuerpo, te está queriendo en todo momento hacer que te muevas. Aquí hay algo que es bien importante. Uno tiene que ser consciente de cada movimiento. Cuando estás junto a un caballo, tú tienes una responsabilidad, ya sea de piso o montado. Cada movimiento del caballo es una responsabilidad tuya. Un movimiento de una mano, todos los movimientos del caballo son responsabilidad tuya. Así tiene que ser. Entonces, si tú llegas de mano con un caballo entero, por ejemplo, y el caballo te empieza a mover y a cabecear y a traerte y te trae como badajo de campana, dicen acá en el rancho, que te trae para todos lados, y le digo yo, estás cooperando. Él se está dando cuenta, él está reafirmando su dominancia. Pero si por el contrario, él llega y te empieza a querer mover y te empieza a echar el cuerpo, las espaldas, y entonces tú le dices, hey, aquí hay un límite, le pones un límite, lo llevas hacia atrás, a lo mejor le das un manazo ahí como para, estate quieto, eh, entonces él se da cuenta, ah, caray, aquí no me está funcionando la dominancia. Entonces, por el contrario, si es un caballo inseguro, es un caballo que va a estar todo ansioso, va a estar rascando, va a estar moviéndose, relinchando mucho. En un caballo que está demasiado humanizado, esto es bien común, que empiezan a relinchar mucho. Entonces, uno tiene que inmediatamente hacer la radiografía de con quién estás
conviviendo. Entonces, si es el caballo dominante, la medicina o la terapia es control de movimiento y control de espacio. Si es un caballo que es inseguro, la medicina es confianza, confianza, confianza. ¿Estás bien? Y si él no logras que esté en paz, lo empiezas a mover. Dices, muévete, 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 muévete. Y luego le dices, mira, te voy a regalar un momento de paz. Yo soy la fuente de tranquilidad. Y rápido lo entienden, o sea, no te lleva más de 5 minutos hacerle ver eso. El caballo es un animal extraordinariamente inteligente, digo, este, Instintivo. biológicamente es más inteligente que un perro. En ese sentido, simplemente por el tamaño del cerebro, pues tiene más cerebro el caballo que el perro, ¿no? Y lamentablemente hay hoy día, pues los que vivimos en ciudad, pues tenemos los caballos lejos, no podemos convivir con ellos diario, etcétera. Benditos ustedes que están diario ahí con el caballo y todo, ¿no? Eso es algo maravilloso. Pero efectivamente hay que reconocer que el caballo es alguien que, o algo, un animal, a quien le puedes transmitir, puede darse cuenta de quién eres, qué haces, cómo estás, en qué estado de ánimo. Alguna vez me decían que el caballo tenía la capacidad de olerte el páncreas, lo cual es la emanación de tus sentimientos. O sea, si estás de malas, si estás triste, si estás frustrado, si estás todo se emana por el organismo, por el cuerpo. Entonces el caballo que te olía el páncreas decía, oh, tiene problemas. Bueno, aquí hay varias cosas. Y a lo mejor voy a romper con ciertos paradigmas que existen. Los caballos no huelen el miedo. Así te dicen. Aunque generamos, cuando tenemos miedo, generamos adrenalina y la pueden percibir, es mucho más evidente cuando tenemos miedo el lenguaje corporal. Nuestras conductas son dubitativas. Empezamos con movimientos dudosos y eso los lee más rápido que lo que pueda oler. Ahora, por otro lado, los sentimientos no vienen, no pueden emanar de allá, porque los sentimientos es una emoción más un procesamiento mental. O sea, no vienen del páncreas ni del corazón, vienen de la mente. O sea, vienen porque tú tienes aquí, sabes que cuando sucede, sientes una emoción, la asocias a algo y se crea un sentimiento. Entonces los caballos, y este es otro mito, no tienen sentimientos, tienen emociones bien desarrolladas y ellos pueden leer las emociones. El miedo y el enojo son las emociones con las que no se sienten nada cómodos. Ven una persona que tiene miedo, dice, si este tiene miedo, yo tengo más. Si estás montado, pues no se diga. Si está enojado, si estás enojado, dice, este no está en orden, o sea, este trae un desorden con él mismo y sus movimientos son bruscos, entonces tampoco es algo con los que ellos se van a sentir cómodos. Y si andas en una mula, con más razón. Entonces, las mulas son 3 veces más sensibles que un caballo. Entonces, más que te huelan el miedo, te observan el miedo, lo ven. Nuestro lenguaje corporal es muy obvio. Yo cuando veo a una persona, le digo, ¿quieres que te defina? Antier estaba con una amiga, Clara Villarreal, de acá de Monterrey, que se mueve mucho en esta cuestión de imagen y de liderazgo, y me hablaba algo de eso. Le digo, mira, a mí préstame un caballo y se lo pongo a una persona a convivir, inmediatamente te hago un diagnóstico de su personalidad, porque el caballo, tú ves a través del movimiento que el caballo genera, te empieza a mover o tu movimiento con respecto al caballo y dice mucho de ti. Entonces es muy obvio para un caballo, que es un animal se mueve mucho a través del lenguaje corporal, que es muy visual, poder identificar el tipo de personalidad de un individuo. Que es ahí incluso lo que ha servido para la equinoterapia o para, ahora ya ves que hacen, no conozco mucho la materia de las constelaciones, digo, conozco la materia de la energía, pero no de las constelaciones, pero veo que hay muchas constelaciones con caballos, que es Sí. lo que hace, ¿no? Que el caballo pues, lee a la persona en cuanto a que pues, sus emociones, que está de malas, que está de buenas, que está triste, y el caballo manifiesta o lee a la persona y hace una acción. Somos energía, todo alrededor de nosotros es energía. Los pájaros, las plantas, nosotros mismos, los animales. Entonces nosotros
me lo imagino algo así como que somos una burbuja eléctrica, una burbuja que trae energía, pero choca o se atrae con ciertas cosas y generamos un ambiente eléctrico y esto a su vez desencadena emociones. Entonces las constelaciones, digo, muchas veces yo trataba de entender cómo funcionaban y por eso las constelaciones las puedes hacer no nada más con caballos, con personas y con otros perros, porque estamos emitiendo o emanando energía, energía positiva, negativa, y, y el mundo solamente reacciona en función de esa energía que nosotros estamos manejando. Entonces, pues es para quien nos gusta los caballos, hacerlo con estos animales, pues es algo muy padre, porque aparte son animales muy, Muy pues como, vistoso, es muy grande, sí, da esa y marca. muy empáticos, entonces te generan muchas emociones. Hacerlo con caballos es algo como que hace que tus emociones se vayan al límite. Si te daba miedo al ver ese animalote, pues te da miedo. Y luego cuando llega ese animalote y se te acurruca en un lado tuyo, pues te hace despertar, o sea, que las emociones se hagan exponenciales. Entonces, Exacto. por eso las constelaciones con caballos, pues tienen más efecto que con personas o con otros animales, por el volumen que tiene el caballo. Me Sí, imagino claro. que si lo hiciéramos con elefantes, pues sería todavía más emocionante. Seguramente, ¿no? Oye, David, y entonces, bueno, y ahora tú estás haciendo clínicas constantemente. La clínica es esto, el platicarnos qué hacer con el caballo, cómo acercarnos, cómo tratarlo, y luego tienes atenciones individuales por aquel caballo que tiene algún tipo de conflicto, llámese en el respeto de su individualidad, ¿no? Del carácter y todo. ¿Tú dónde estás de base? Mi rancho está en Arteaga, Coahuila, que es una ciudad conurbada a la capital de Coahuila, Saltillo. Ok, Se llama Brío Natural, ahí en el Google Maps pueden ver Brío Natural y ahí los ubica. Eh, Aquí estoy prácticamente de base, me encanta estar en mi rancho, me encanta. Fines de semana salgo a las clínicas, regreso los lunes, de lunes entre semana aquí estoy todos los días, me encanta montarme, siempre traigo ah, caballos en entrenamiento, mulas que traigo yo en entrenamiento, porque me gusta hacerlo, me gusta estar vigente. extraordinario. Y entonces, pero, y si te quieren llamar para que atiendas algo, pues ahí se comunican a tus redes sociales, ahí pueden llegar contigo. Claro, siempre estoy muy pendiente de llamadas del WhatsApp a través de las redes sociales, me preguntan diariamente muchísimas cosas, trato de responder todas, siempre les digo, nomás mándenme un video, porque una cosa es lo que nosotros decimos bajo nuestra interpretación, bajo el juzgamiento nuestro, y cuando veo el video me doy cuenta que no era así, que el caballo tiene otra opinión. Y esa es para mí la... Sí, claro, por supuesto, eso es, el caballo opina, tiene otros datos, ¿no? Tiene otros datos. No, Reparó, me jaló, y cuando lo veo digo, pues ni siquiera reparó, o sea, solo reaccionó a un error tuyo. Entonces siempre le digo, me vas a mandar algo, acompáñalo de un video, porque el caballo tiene otros datos. fíjate que sí, y es importante y es valioso. Mira, yo que me dedico a las cabalgatas, digo, yo estoy metido en todos los deportes, gracias a Dios. Hace poco dijeron ahí en una pregunta en las redes de que si fueras lo que soñaste de niño, ¿qué serías? Y pues mi respuesta fue que me tardé 42 años, pero soy lo que siempre soñé, que era estar rodeado de caballos. Y a pesar de ser citadino, pues hoy día, pues ya, gracias a Dios, de niño me decían el vaquero porque andaba yo de sombrero, nada, me faltaba el caballo, ¿no? Entonces ahora, pues ya estoy rodeado de caballos, cosa que le agradezco a Dios, y de conocer gente maravillosa como tú y todo lo que Revista Paddock me ha dado. Y bueno, aquí los que estamos cerca del caballo, en las cabalgatas, fíjate que las cabalgatas es bien importante. El sábado estuvimos en una en San Miguel de Allende, me bajé porque se me cayeron los cigarros y el caballo ya no se dejó montar y se paró de manos, pero al grado que hasta se cayó el caballo, ¿eh? Entonces ya no lo recuperé. Ya cuando se paró, se echó a correr. Algo hice mal. Algo hiciste mal. Algo Tenlo por hice, seguro que algo hiciste mal. algo Nomás que hice te quede mal, claro que definitivamente. hiciste algo mal.
Sí. porque sí, el caballo iba muy inquieto, pero igual no encontró esa paz en mí. Entonces ya Eh, confió. Fíjate que te quiero comentar algo de una manera muy sincera, porque sé que llega a muchos cabalgantes o va a llegar esta entrevista. Dios mediante. Hace unos años hice un video, hice un escrito para Facebook sobre, le llamé los detalles de las cabalgatas, todavía está por ahí. No te imaginas, o sea, ahí me sinceré, me dije por qué yo no iba a las cabalgatas. Entonces, no te imaginas cómo me llovió de todo. Es uno de mis artículos más polémicos y más, que ha tenido más movimiento en redes sociales. Y recientemente me decía alguien, oye, ¿por qué no tocas el tema? Le dije, ¿sabes qué? Ya no lo quiero hacer porque hieres muchos sentimientos. O sea, la gente, quienes andamos a caballo, muchas cosas nos mueve el ego. Hay muchas, el andar a caballo tiene muchas cosas. Y el que es, si eres de a caballo y si no eres de a caballo, y que te pongas en las escuelas para un lado y para otro y que es. Entonces me dejó pensando la persona que me lo comentó. Me dijo, y si le cambias la perspectiva, ¿por qué no haces un video para cabalgatas desde el punto de vista propositivo? Entonces, acabo de terminar una serie de 4, ya está ahí en las redes, en Facebook y en YouTube, cuatro videos acerca de los preparativos, cómo preparar la cabalgata, el caballo, el ajuar, los errores más comunes. Está bien interesante, son cuatro videos para quienes les gustan las cabalgatas, lo acabo de hacer y le cambiamos todo el enfoque. Ahora lo hicimos desde un punto de vista muy propositivo y afortunadamente no tuvimos, lo recibieron muy bien. Entonces, a quienes les gustan las cabalgatas, pues ahí está esa serie Pues yo te en YouTube. agradezco muchísimo y vamos a replicarlo en Cabalgatas Paddock para que también aquellos que nos siguen, pues te aprendamos un poquito. David, me encanta, obviamente eres alguien con quien se puede hablar todo el tiempo y sobre todo nos encantaría montar contigo mucho tiempo. Si me permites que no sea la primera vez que tenemos el gusto de platicar contigo, en la medida que vamos creciendo con esto de las cabalgatas, del caballo y de que llegamos a gente que ya tiene caballos, pero que quiere saber más, como un servidor, y aquellos que están incursionando en adquirir un caballo, etcétera, pues siempre es importante saber un poco más. Es una materia que seguramente no se acaba nunca, ¿no? Así es. Yo encantado y ojalá y pudieran un día visitarme. Aquí tengo mucho a dónde salir. Eh, Me gusta salir mucho a las cabalgatas en mula. Tengo muchas mulas, entonces el día que gusten, pues encantado y que podamos hacer algo por acá. Extraordinario, definitivamente te tomo la palabra y yo sí me apunto, nada más quedamos previamente de acuerdo. Señores de Revista Pado, por favor, síganos, vean, aprendan, sigan a David Alonso, sus redes están muy claras, así búsquenlo, apréndanle muchísimo porque definitivamente es alguien que puede colaborar a que este mundo del caballo sea mejor para los que estamos arriba y para los que están abajo y quieren subirse. David, muchísimas gracias por estar en Revista Pado. Muchas gracias, un honor nuevamente y les mando un abrazo. Saludos a todos. Gracias.